Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno que podemos vernos de nuevo, podemos estar conversando de nuevo el catecismo. Mi nombre es Armando Ortiz, soy uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Familia de Fe en la ciudad de Monterrey. Estoy feliz de estar de nuevo con ustedes. Cristian. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes o noches, dependiendo en qué momento veas este video. Queremos eh, que sea un buen tiempo para tu vida. Mi nombre es Christian Tucker, soy pastor aquí en la Iglesia de Gracia Soberana en la ciudad de Durango y es un placer estar una semana más por la gracia del Señor aquí con Armando y con nuestro invitado de esta semana. Invitadazo. Hola hermanos, mi nombre es Abelardo Muñoz, soy uno de los pastores de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Estoy casado con mi preciosa esposa Sandra y tenemos una hija estudiando en Estados Unidos, ya va a mitad de la carrera, Ana Sofía, de 19 años, ya pronto cumplirá los 20. Y es un gozo, un privilegio estar aquí con ustedes y poder explorar juntos las riquezas de la palabra de nuestro Señor. Buenísimo, pastor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, sé que vamos a disfrutar este tiempo junto con todos los que nos están escuchando o viendo. Así que vamos a entrar de lleno. El día de hoy estaremos conversando sobre la pregunta número 11 del Catecismo de la Nueva Ciudad. Y la pregunta dice así: ¿qué es lo que Dios exige en el sexto, el séptimo y el octavo mandamiento? Y responde el catecismo: en el sexto, que no le hagamos daño, ni odiemos, ni seamos hostiles a nuestro prójimo, sino que seamos pacientes y pacíficos, tratando incluso a nuestros enemigos con amor. En el séptimo, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual y vivamos en pureza y fidelidad, ya sea en el matrimonio o en la soltería, evitando cualquier acción, mirada, palabra, pensamiento o deseo impuro y cualquier cosa que conduzca a ellos. En el octavo, que no tomemos sin permiso lo que le pertenece a otro, ni retengamos cualquier bien que pueda ser de beneficio para otro. Y el texto que el catecismo usa para sustentar esta respuesta es Romanos capítulo 13, verso 9. Y leo el texto. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pienso yo que empezamos a entrar a unos terrenos muy interesantes en cuanto a los mandamientos de Dios. Hemos estado meditando las otras semanas en la ley de Dios, los mandamientos uno, 2, 3, 4, etcétera. Y en este caso pienso que entramos de lleno en esta parte de la ley de Dios en donde ya no es vertical, sino que es horizontal. Es cómo nos relacionamos como creyentes en este mundo con nuestro prójimo. Sin embargo, pareciera que pudiésemos encontrar algunas contradicciones entre lo que Dios desea o lo que Dios pide y lo que Dios mismo hace. Y yo quisiera que empezáramos por ahí, porque hay una lucha, ¿no? Entre todo el progresismo que está creciendo, el ateísmo que está creciendo, de culpar a Dios de la maldad, de odiar a Dios, incluso ayer escuchaba, de hacer a Dios esquizofrénico, ¿no? Decía alguien en TikTok, ¿no? No sigo yo a ese Dios esquizofrénico. Y precisamente quiero preguntarle al pastor Abelardo: si no matarás es uno de los mandamientos de Dios, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios mismo manda acabar con algunos pueblos, acabar con mujeres, con niños, con los reyes? ¿Qué es entonces lo que realmente significa este mandamiento? Muy buena pregunta, Armando, y es una pregunta que estoy seguro que tiene a muchos creyentes
con cierto grado de confusión y que no se atreven a hacerla a sus pastores, o que no tienen los contextos en donde poder aclarar la aparente contradicción que tú mismo acabas de mencionar. Y creo que la podemos explicar de esta manera. El sexto mandamiento, no matarás, en realidad significa no asesinarás, no tomarás la vida de otro ser humano de una manera deliberada, decidiéndolo tú mismo, haciendo tu propia voluntad. A eso se refiere. Pero ese mandamiento no aplica en 3 casos específicos, de acuerdo a los expertos. ¿Y cuáles son esos 3 casos? No aplica en la guerra, no aplica en aplicar la pena capital por parte de la autoridad que Dios le concede a los gobiernos en esta tierra, y no aplica cuando alguien mata a un prójimo en defensa propia, porque ahí no es asesinato, no es homicidio, no es tomar deliberadamente la vida de otra persona, que es lo que el sexto mandamiento prohíbe. Y en el caso específico de lo que tú estás preguntando, que parece ser una contradicción, porque Dios nos manda no matarás, y luego Él manda a Josué o a Saúl o a David o a otros de sus siervos a aniquilar pueblos enteros. No está Él yendo en contra de su propia palabra y de lo que Él nos manda. ¿Por qué? En primer lugar, porque debemos tener claro que muchos de los mandamientos que Dios nos da a nosotros como criaturas, como seres finitos, limitados y sometidos a su voluntad, no se aplican a Él. Y no porque Él tenga el derecho a desobedecer ciertas cuestiones morales, no, Él sigue siendo perfecto y santo y justo. Y Él es el que da la vida y Él es el único que puede quitar la vida. Entonces, cuando Él manda a alguno de sus siervos a aniquilar a pueblos enteros, Él es el que está decidiendo quitarles la vida. No es Josué, ni es David, ni es Saúl o cualquier otro de los reyes de Israel. Es Dios mismo decretando que debe terminar la vida de aquellas personas por las razones que Él haya considerado y que siempre son justas y perfectas, y que les va a poner un fin a las vidas de esas personas a través de sus instrumentos, que son los siervos y los ejércitos que obedecían y que acataban y llevaban a cabo sus órdenes y sus planes. Entonces Él no está contradiciendo su palabra, Él simplemente está decidiendo ponerle fin a la vida de personas a quienes Él mismo se las concedió, y siempre la Biblia nos aclara que lo hace porque la maldad de aquellas culturas y de aquellos pueblos había llegado a niveles exorbitantes, había llegado a ser excesiva, y Dios ya les había dado muchas oportunidades de arrepentirse y de darle la espalda a esas maneras abominables en las que ellos vivían, porque así lo describe la palabra de Dios. A todos los pueblos a los que Él mandó aniquilar, en varios pasajes de la Escritura se nos dice que eran pueblos que llevaban a cabo prácticas abominables, y Dios es paciente para con todos, dice la palabra de Dios. En Romanos 1 vemos que no tenemos excusa ningún ser humano, porque aunque ellos no hayan sido el pueblo escogido de Dios, tenían conocimiento de Dios por medio de la conciencia en primer lugar y por medio de la creación. Entonces Él decide ponerle un fin a sus vidas y está ejecutando la pena capital porque Él es el único que tiene derecho a ejecutarla, ya sea directamente si los hubiera aniquilado a través de un fenómeno de la naturaleza, o en estos casos decidió llevar a cabo su pena capital a través de sus ejércitos, del ejército del pueblo de Israel.
Y otro aspecto interesante que surge en este tema es la cuestión de los niños, porque tal vez en cuanto a los adultos es hasta cierto punto más comprensible el que Dios decida quitarles la vida por la manera en la que vivían, ofendiéndolo constantemente. Pero los niños, criaturas que tal vez ni siquiera tenían todavía plena conciencia de su pecado, y la manera en la que los teólogos responden a esta interrogante y en la que se puede explicar que Dios en realidad tampoco está cometiendo una injusticia cuando le manda a sus ejércitos aniquilar a toda la población de ciertos pueblos, de ciertas etnias. La manera de entenderlo es la siguiente. En realidad, al mandar a sus ejércitos matar a los niños, en realidad Dios les está extendiendo misericordia. Por difícil que nos parezca entender eso, ¿en qué sentido les está extendiendo misericordia? En este sentido, si Él permitiera que esos niños crecieran en esos pueblos, en esas culturas, hubieran crecido para practicar las mismas abominaciones que sus padres y sus abuelos y sus contemporáneos. Pero al permitir Dios que pierdan la vida cuando todavía son pequeños, aunque son pecadores por naturaleza como todos nosotros, la palabra de Dios también nos muestra que no se les inculpa el pecado de la misma manera que a un adulto, porque aún no están conscientes de ese pecado original que hay en sus naturalezas. Y de una manera que la Biblia no explica a fondo y que tal vez no entendamos, pero Dios también les atribuye la justicia de Cristo por gracia, igual que a nosotros, no por ningún mérito, porque son criaturas, algunos tal vez eran bebés. Entonces Dios está salvando las vidas de esos pequeños al permitirles morir a una edad temprana. Y, resumiendo, no está violando el sexto mandamiento, está ejecutando su voluntad de conceder la vida y de quitar la vida cuando Él lo considera prudente y apropiado, y lo hace ya sea de maneras directas por medio de eventos de la naturaleza o, como tú lo acabas de expresar, por medio de ordenarle a su ejército, a su pueblo, aniquilar a otros pueblos. Creo que así se puede entender. Bastante, pienso yo, pastor, bastante claro, porque nos deja ver el corazón de Dios, el espíritu que hay detrás de ese mandamiento, que al final es que se establezca su justicia, que la moral y el estándar de Dios siga estando en alto. O sea, Él no va a permitir que vaya decayendo, y cuando eso sucede, Él va a decretar lo que tenga que decretar para mantener su justicia intacta, ¿no? Entonces, Exacto. fascinante. No sé si Sí. quieres agregar algo, Cristian. Agregar, no, más bien le voy a hacer otra pregunta a Abelardo, o más bien, creo que algo de lo que nos dijo Abelardo, Armando, que nos va a ayudar mucho a entender bien este mandamiento, fue la expresión de tomar la vida deliberadamente, ¿verdad? Creo que esta acción, para poder entenderla, porque ahorita que Abelardo iba explicando incluso lo de los niños, que creo que son cosas que todo mundo en algún momento de nuestra vida nos dijimos, ¿y Nos por qué los preguntamos. niños? O sea, Sí. pobres criaturas, ¿verdad? Y ahorita entender, escuchar a Abelardo decir, es que era una expresión de la misericordia de Dios guardándolos de un mal mayor, ¿verdad? Exacto. De un mal mayor que iba a venir en sus propias vidas y de las cuales las consecuencias iban a ser más catastróficas que a lo mejor la muerte en ese momento. O sea, no, nos vuela ah, nuestra manera de pensar, porque va contra nuestra naturaleza humana pensar de esa manera. No sé Sí, si me explico, claro, claro, claro. porque creo que en una de las exposiciones que tuvimos, decíamos
cómo a veces queremos humanizar a Dios, o como dice la Salma, es que ustedes piensan que yo soy como ustedes, ¿verdad? Ustedes creen que yo soy como ustedes. Y es por eso que a lo mejor entramos en estos grandes dilemas de, es que ¿por qué Dios mandó hacer eso? Si yo fuera Dios, yo no lo hubiera mandado, yo no hubiera decidido eso. Pero, híjole, gracias a Abelardo, porque la manera en cómo abanicaste la misericordia de Dios y la gracia de Dios en un tema donde dices, es que es la muerte. O sea, vamos a dejar de ver un ser querido, vamos a dejar de ver gente, pero no es algo que en su momento sé que como humanos nos genera un dolor y una tristeza, la pérdida de alguien, pero la manera en cómo nos abanicaste la misericordia y la gracia, o sea, creo que vemos este mandamiento de otra manera, más amplia, ¿no? Ujú. No sé. Y yo también Claro. quisiera preguntar, porque entiendo perfectamente que entonces, si es Dios lanzando este decreto, entonces es su completa justicia, es un decreto justo, no hay Claro. nada injusto en ese sentido. Pero Ujú. ¿por qué, Abelardo, no aplica este mandamiento en cuanto a la guerra, la pena capital? Creo que dijiste tres aspectos. No sé si pudieses darnos las bases para... En cuanto a la pena capital, por lo que acabamos de explicar, porque cuando se le quita la vida a una persona por medio de la pena capital, en realidad se está actuando sobre el fundamento de la autoridad que Dios mismo le Mismo concedió del ego, a un exacto. Ok, gobierno. ya, Entonces, es eso, igual que cuando el ejército fue y destruyó a un pueblo. sí, Es exactamente lo mismo que se ejecute a un preso por haber cometido homicidio o cualquier otro delito ok, grave. En ok, realidad, se está quitando esa vida sobre la base de la autoridad que Dios en sí, Romanos 13 dice que le concede a todos los gobiernos, a sí, los que portan la espada, que son los gobiernos terrenales. Entonces, no están asesinando, no están violando el sexto mandamiento, ok. están ejecutando la voluntad de Dios por medio de la autoridad que él mismo les dio. Y en la guerra es similar, porque en Mm, la guerra las personas que están ahí en el frente disparándose o lanzándose misiles y acabando con vidas de otras personas, como está sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania, tampoco están actuando de su propia voluntad para ujú, ir a quitarle la vida a los rusos a los ucranianos o los ucranianos a los rusos. Están acatando órdenes de una autoridad que está por encima de ellos, la mm, autoridad de su país, que por las razones que ellos hayan considerado están en guerra el uno con el otro, pues eso ya no le compete a los soldados cuestionar. Ellos simplemente tienen que someterse a su gobierno y ser reclutados y defender a su patria. Entonces tampoco ok, están violando el sexto mandamiento por esa razón, porque están actuando respaldados por la autoridad de su nación, defendiendo a su nación. Esa sería la ok. razón. Ok, Una, excelente. Nomás para entenderlo y resumirlo. Entonces, de alguna manera, las instituciones gubernamentales o la institución del gobierno civil, que es una de las tres instituciones que nuestro Señor o Dios dejó en este mundo, la familia, la iglesia, el gobierno civil, es precisamente para mantener de alguna manera la paz, la justicia, el orden en su Así es. universo, ¿no? Entonces, el hecho de que algunos gobiernos estén pervertidos, eso no es el deseo de Dios, obviamente, y que actúen con base a deseos egoístas. O sea, siempre el deseo de Dios al instituir a los gobiernos civiles es mantener el orden, la paz, la justicia, Claro. que no nos garantiza que lo van a hacer siempre bien, sin embargo, es Dios respaldando esta misma institución que la ha dejado, ¿no? Que él ha Ok, establecido, exacto. el Y algunos establecido. gobiernos tal vez van a iniciar un conflicto bélico de una manera equivocada. Sí,
pero en el plan de... en contra de lo que sería la voluntad de Dios por invadir otro país Sí, y quedarse con su territorio, por ejemplo. sí, Y ellos, los que lo hayan decidido, los que ostentan la autoridad, le darán cuentas a Dios por ello. Ellos exactamente. sí van a Ex- responder de violar el sexto exactamente. mandamiento Wow. porque están actuando en contra de la voluntad de Dios de amar al prójimo. Pero Yeah. los que están bajo sus ¿Acatan esas órdenes órdenes? Sí, sí, son libres sí. de la Sí, culpa de delante de violar el Dios. Ok, sexto ok. mandamiento delante de Dios, que eso Wow. quede claro también, Buenísimo. porque no quiere decir que en ninguna guerra nadie es culpable, ¿no? Si la guerra es injusta, como dijiste ahorita, para Sí. aquellos que decidieron llevarla a cabo de una manera injusta en contra de lo que Dios espera y pide de nosotros, ellos sí serán culpables de Uf, violar este mandamiento. Ya. buenísimo. Armando y Abelardo, ahorita tú dijiste algo muy interesante que creo que, y mientras hablaba se me venía a la mente el que alguien pueda malinterpretar la cuestión de la autoridad. Tú ahorita nos hablabas acerca de esta autoridad que tiene el gobierno, ¿verdad?, para defender la justicia social y cuestiones de la guerra. Ok, ¿qué pasa si alguien te escucha hablar ahorita, decir esto y malinterpreta esta cuestión? Porque creo que hay algo, y metiéndome poquito en la cuestión de no matar, permítanme aventar un ganchito al aborto, a la cuestión del aborto, donde ahorita la persona se dice, ok, yo escuché que Abelardo dijo que el gobierno tiene autoridad y esa autoridad delegada por Dios lo lleva a permitir a establecer justicia. Da. Que alguien malentiende y diga, wow, yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, yo puedo decidir entonces y no estoy infringiendo, no estoy transgrediendo el mandamiento de no matar, porque yo tengo autoridad sobre mi cuerpo. Sí, Mm, muy buena pregunta. Tenemos que ir a Romanos 13 para aclarar eso, ujú. porque la autoridad que Dios le concede a las instituciones o a los gobiernos humanos, incluso de establecer una pena capital, está en el contexto de no solo hacer justicia, sino de castigar el mal. Ok. Para eso Dios concede esa autoridad, para castigar el mal y promover el bien entre los pueblos y en las sociedades. Entonces, la, la condición o el límite que Dios le pone a esa autoridad que le concede a los gobiernos es en respetar el propósito para el cual se les otorgó esa autoridad. ¿Y cuál es el propósito? Es nada más uno, para Mm, castigar el mal y para promover el bien. Punto. Si no es buscando esos fines, la autoridad se usa de una manera ilegítima y ya no es conforme a la voluntad de Dios y ya estarían violando el sexto mandamiento. Y en el caso de una persona, una mujer que decida abortar y quitarle la vida al ser humano que ya se está gestando en su vientre, ella no tiene esa autoridad. En ninguna parte de la escritura se ujú. habla de que Dios se la conceda a las personas en lo individual. Lo que a ella se le aplica es no nada más el sexto mandamiento, sino todas las demás escrituras que tienen que ver con no, no quitar una vida ajena porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios desde Mm, el vientre, como dice Salmo 139. Eh, eh, Mi embrión vieron tus ojos, dice ahí el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Si el Señor vio nuestro embrión desde el momento de la concepción, somos seres humanos y nadie tiene el derecho, mientras no cometa un ser humano maldades que Dios mismo penaliza, entonces nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro ser humano.
como lo dije ahorita, el único contexto en el que la autoridad o los gobiernos pueden hacerlo es para castigar una maldad, un crimen o un delito cometido por esos seres humanos a quienes se les podrá aplicar la pena capital. Entonces, esto no se aplica para nada a derechos individuales de las personas. Wow. Sí, porque no hay justicia en ese sentido. O sea, aunque el gobierno diga, se puede abortar, no hay pena para quien lo haga. O sea, ya no es un delito matar a un bebé. Eso no significa que Dios esté respaldando eso, porque recordemos que aunque Dios respalda y pone la autoridad, no respalda aquellas cosas que están en contra de su palabra y al final ellos van a dar cuentas por haber quebrantado estas leyes, ¿no? Claro, porque de nuevo, Dios respalda y le concede autoridad al gobierno para promover el bien y para castigar el mal, no para incurrir en otros males. En Y, otros ahí males, ya, exacto. y en el caso del aborto ya habría muchas otras violaciones al mandamiento, no nada más de no matarás, sino a la implicación positiva que tienen todos los mandamientos negativos, que es amar al prójimo, que es como tú leíste ahorita en la respuesta al catecismo. El amor no hace mal al prójimo y por eso todos los mandamientos se pueden resumir en amar al prójimo. Entonces, eso creo que lo deja muy claro. Okay. Permíteme, Armando, un Sí, comentario sí, más sí, nada adelante, más sobre lo mismo, adelante. porque creo que la cuestión del aborto o de la muerte, ¿verdad? Que está. Ah, retomando un poquito, Abelardo dijo algo así. Una autoridad, ¿verdad? Que toma una decisión malvada, una institución, un gobierno, que toma una decisión malvada de acabar con la vida de otros. Aquellos que están bajo esa autoridad, estamos hablando en el contexto de gobierno, tú nos decías, Abelardo, que ellos que están respondiendo a esa autoridad, a ellos no se les imputa la Hablar violación el de ese sexo. mandamiento, ¿verdad? Ok. Nada más para traer, porque se me viene a la mente porque creo que la mente del ser humano podemos agarrar cualquier cosa y aplicarlo y decir, ok. El gobierno el gobierno permitió el aborto, entonces yo solamente estoy caminando bajo la autoridad del gobierno y el gobierno está autorizando esto, entonces a mí no se me va a imputar ese mandamiento porque mi gobierno lo estableció. Entonces, creo que es el mismo principio de no malentender este, la cuestión de que tú tienes autoridad sobre tu propio cuerpo para tomar decisiones tan aberrantes como el Claro, matar a alguien, claro, y ¿verdad? ahí estás tocando otro punto importante, que es hasta dónde los creyentes estamos obligados a someternos a las leyes establecidas por gobiernos terrenales. Y la palabra de Dios es muy clara, tanto en Romanos 13 como en Primera de Pedro, cuando nos dice que nos sometamos a los gobernantes. Pero también en Hechos capítulo 4 y capítulo 5 tenemos los dos ejemplos clásicos de que el límite es cuando el gobierno nos pide hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. Y ahí tenemos que obedecer a Dios antes que a los A los hombres, hombres, wow. aunque tengamos que pagar consecuencias muy serias. Sí. Entonces, ir a la guerra, pues, aún en la cuestión de ir a la guerra, si alguien, un creyente, en una conciencia lo más clara que pueda tener delante de Dios y pidiendo consejo, etcétera, y no pudiera él acatar lo que su gobierno le está pidiendo, creo que puede apelar a las autoridades de su país. Ya, y hemos visto casos de hombres que lo han hecho. Incluso hay hasta películas de hombres que no estaban dispuestos a tomar un arma y fueron a la guerra a apoyar a su país, pero nada más a servir
no a disparar armas. Y ahí es cuestión de la conciencia de cada persona y lo tiene que orar y hablar con sus autoridades. Pero cuando es una clara violación a cualquier otro mandamiento o precepto de la Escritura, lo que el gobierno nos pide, ahí la palabra es muy clara en decirnos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque paguemos consecuencias graves por parte de nuestro mismo gobierno. Sí, es como si alguien tuviera deseos de asesinar personas y usa enlistarse en la guerra de manera deliberada para decir, yo quiero ir a matar gente y voy a usar esto como una excusa para hacerlo. Al final, también esta persona de alguna manera va a rendir cuentas individuales, o sea, no puede eximir delante de Dios sus deseos de ir y querer asesinar personas, ¿no? O sea, al final, cada uno vamos a ser responsables independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, ¿no? Claro, y eso que acabas de decir, Armando, ya nos mete al terreno de las actitudes o intenciones del El corazón, que corazón, también creo exacto. que vamos a mencionar en los Sí, sin siguientes duda, que minutos. vamos a ir más adelante. Bueno, porque hoy llevamos aquí un buen tiempo, pienso que a lo mejor con este solo mandamiento pudiésemos haberlo discutido, pero vamos a tratar de avanzar, espero yo haya quedado claro y pienso yo que sí. Gracias por las respuestas. Y como Eh, dijimos la semana pasada, si tienes dudas, pregúntale a tu pastor, Acércate con tu pastor. acércate con tu pastor en tu iglesia local por si hay algún tema que a lo mejor aquí no tratamos o no se dio Podemos una ahondar. respuesta que tú estabas esperando. Así es. Cristian, el siguiente mandamiento, no cometerás adulterio. Eh, Pienso yo que en nuestro vocabulario, en nuestros conceptos, adulterio simplemente está resumido como a esta relación fuera del matrimonio o extramarital. Entonces, pudiésemos pensar que si yo soy soltero, este mandamiento no aplica para mí, pues no estoy Casado. casado, ¿no? Entonces, Ujú. la pregunta es, ¿qué significa realmente no cometerás adulterio? Sí, creo que también esta es una muy buena pregunta a discutir en nuestro tiempo. Creo que Sí, nuestra cultura occidental. occidental, posmodernista en la que nos encontramos y con toda la gran gama de pensamiento en el cual nos encontramos, donde ahorita bien tocamos el tema del no matar desde la postura del aborto. Creo que esta cuestión de no cometer adulterio, si tenemos una conciencia bien informada o semi informada, ¿verdad? Dirías, como ahorita comentaste, Armando, estaríamos pensando solamente que esto se trata de un mandamiento que Dios ordenó para los casados, así que los solteros, pues vamos a disfrutar de la vida, a cabo que yo no estoy casado. Pero creo que no creo que el Señor se haya limitado o haya pensado solamente en el decir, híjole, voy a pensar en los casados para que ellos no cometan adulterio o para que no quebranten el pacto matrimonial que va a haber en esta unión, porque creo que esta cuestión comienza, ¿verdad? En el Edén con la formación del matrimonio en la mente y en el corazón de Dios, Ujú, de preservar un pacto matrimonial. Creo que la cuestión no solamente se limita al casado, creo que la intención que Dios tenía es que el ser humano fuera guardado de esta inmoralidad sexual que está presente en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, desde los jóvenes, desde los adolescentes, desde pequeños, desde los solteros hasta los casados, hay este cuidado de no contaminar o de no quebrar, o de no manchar la idea que Dios tenía tanto para el matrimonio como para la sexualidad. ujú. Cuando
vemos más adelante en Levítico, en la misma ley en Levítico, en el capítulo 20, cuando el Señor comienza a hablar acerca de la inmoralidad sexual, no se limita solamente en las expresiones a decir, bueno, que el hombre casado no se meta con otra mujer y la mujer casada no se meta con otro hombre. No, si nosotros comenzamos a ver a partir del versículo 10 hasta el versículo 21, la Ujú, expresión de la inmoralidad sexual, Dios la lleva incluso hasta esta cuestión de los que se meten con animales, me explico. Y tú no necesitas ujú, estar casado para hacer una ujú. aberración como esa. Tú no necesitas llegar al matrimonio para decir, bueno, entonces ahora no me voy a meter con un animal porque ya estoy casado. No, creo que lo que el Señor quiere llevarnos era entender que no es para los casados. Tu pregunta es si es para los casados nada más. No, no es para los casados. Este mandamiento es a preservar, a ver la sexualidad como algo precioso, ¿sí? Ujú. Es algo que se disfruta definitivamente, Puro. es algo placentero, pero Sí. es algo que Dios estableció para un momento Un en la contexto. vida, Sí. para un contexto, en una relación, bajo un pacto. Ujú, Y no para una cuestión de libertinaje, de libertad, como ahorita bien decía Abelardo, movido solamente por un deseo carnal, de satisfacer o de proveer placer a uno mismo, ujú, sino así como el mandamiento del no matar y en las autoridades había un contexto de gobierno, creo que la sexualidad del contexto es el matrimonio. ujú. Pero el cuidado de nuestras vidas en una pureza sexual no está hasta el matrimonio, sino está desde, desde que nacemos. Yo creo que es este cuidado que debemos de tener. Creo que es Pablo en Efesios cuando dice que de las inmoralidades sexuales que ni siquiera se mencione, se mencione entre ustedes. O sea, ya ni siquiera es que se practique, ya es que se mencione entre ustedes. Así Ujú. que, no sé, no es para el matrimonio, creo que es un llamado a un cuidado y a tener un buen entendimiento tanto del sexo Ujú. como de el contexto en donde el sexo o la sexualidad se debe de ejecutar. Ok, ok. Quisiera, antes de que el pastor Rolardo nos comente algo, fíjate lo que dice el catecismo. En el séptimo, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual y vivamos en pureza y fidelidad, ya sea en el matrimonio o en la soltería, evitando cualquier acción, mirada, palabra, pensamiento o deseo impuro y cualquier cosa que conduzca a ellos. Porque al final estamos tratando de ver el espíritu de la ley, el espíritu del mandamiento, no solo como que no cometerás adulterio, ok, solo eso es lo que voy a cuidar, ¿no? Sino lo que está alrededor, como decías, Dios tratando de preservar su pacto matrimonial, cómo él diseñó el sexo, para qué contexto lo diseñó, o sea, hay todo un contexto detrás de todo este mandato. No sé qué piensa, pastor. Claro. Eh, tú acabas de decir algo muy importante. Debemos ver el espíritu del mandamiento, de la ley, y Ujú, la intención general o amplia de este mandamiento no se aplica nada más a los casados, sino ujú, a todos los seres humanos, a todos los creyentes, porque de lo que se trata este mandamiento es de vivir en pureza amén. y de abstenerse, como decía ahorita Cristian, de toda inmoralidad sexual. Y el adulterio es tal vez la expresión más grande de inmoralidad sexual para una persona casada, pero la fornicación es exactamente igual para una persona soltera. Ujú, Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el Señor claramente nos manda a abstenernos de toda Toda. inmoralidad sexual, inmoralidad. porque esa Así es la es. voluntad de Dios para con ustedes Amén. en Cristo Amén. Jesús. Amén. Y tanto este mandamiento como el anterior
tienen implicaciones más profundas, porque ahorita que entremos a esto, tú lo vas a introducir. No nada más tienen que ver con el acto físico de matar o no matar, o de acostarme o no acostarme con una mujer que no es mi esposa. Tienen que ver, en primer lugar, con las intenciones, las actitudes y los deseos de nuestro corazón, aunque nunca se llegue a cometer el acto físico. Exactamente. Tremendo. Y pienso que es tan relevante este mandamiento el día de hoy, porque de un tiempo para acá entiendo que la ley ya no lo considera un delito. Creo que antes el adulterio era un delito, pero Exacto. ya no. Entonces, el hecho, y justo creo que está ligado un poco con lo que hablábamos sobre el gobierno y la autoridad del gobierno y lo que implica realmente de manera individual, incluso la autoridad del gobierno, que jamás va a estar por encima de la autoridad de Dios. Entonces, aunque la ley terrenal diga, adulterar ya no es un delito, nosotros como creyentes sabemos que es un acto que Dios reprueba completamente, que Dios no permite porque Él desea pureza, santidad para sus criaturas, ¿no? Entonces, cuando lo entendemos de manera general y no solo lo aplicamos a un contexto, pues vemos cómo toma bastante relevancia para solteros, para casados, para jóvenes, para ancianos, para mujeres, o sea, para todos, ¿no? Así es. Y aquí, Abelardo y Armando, y mejor queremos aprovechar a Abelardo para ahondar también en este tema. Proverbios nos dice que el que comete adulterio es una persona que no tiene entendimiento, ¿verdad? Que sin falta de sabiduría, sin entendimiento, como que en mexicanos diríamos como que tiene el cerebro tapado y no alcanza a dimensionar todo. Y dice, y el que lo hace destruye su alma. O sea, hay consecuencias drásticas. Pero ahora, Abelardo, ayúdanos a entender, por ejemplo, cómo esta cuestión del adulterio, la promiscuidad sexual, porque estamos hablando solamente o pareciera como si nos estuviéramos refiriendo solamente al encuentro sexual entre dos personas, ya sea casados con otras personas o no casados en una fornicación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este aspecto con los adolescentes, los jóvenes, la masturbación, la Pornografía. pornografía? O sea, Wow. ¿hasta dónde no cometerás adulterio un adolescente, un joven que está batallando con pornografía, con masturbación, llega este mandamiento y ¡pah! Lo afecta? Ujú. Primero que nada, vamos a ubicarnos bíblicamente, porque lo que estamos hablando aquí creo que es de aplicación fundamental y primordial para creyentes, porque si tratamos de extender estos principios a jóvenes o incluso hombres casados, ya no tan jóvenes, que no son creyentes, pues estamos simplemente siendo fariseos y promoviendo moralismo y diciéndoles no hagan esto, que claro que es bueno que no lo hagan, pero el espíritu de la ley va más allá a las razones por las que no lo debemos hacer. Entonces, ubicándonos En el contexto. en un contexto de creyentes, ¿cómo se aplica esto a jóvenes que batallan con pornografía o con masturbación, etcétera? Pues tenemos que ir a toda la escritura. Recuerden que para cualquier tema que la Biblia mencione, debemos saber lo que dice toda la Biblia sobre ese tema y no nada más agarrar un versículo o un pasaje o lo que dice en un libro. Hay que saber lo que dice en toda la Biblia sobre este tema. Y el Señor Jesucristo nos da una interpretación más amplia del sexto y del séptimo mandamiento en el Sermón del Monte. Y ahí es donde se aplica a todos los creyentes, independientemente de si están casados o no, de la edad que tengan. Porque en Mateo 5, del versículo 21 en adelante,
él aclara que aunque se dijo no matarás, él dice, pero yo les digo que si tú le dices a tu hermano fatuo o le dices a tu hermano idiota, y que la palabra en griego ahí es cabeza hueca, serás culpable del fuego eterno. Para el Señor es igual de reprensible la actitud con la que nos referimos a alguien o la actitud que tenemos en nuestro trato hacia alguien que nuestra conducta física hacia esa persona. Y eso hizo que el Señor Jesucristo elevara el sexto y el séptimo mandamiento, como voy a contestar ahorita, a un nivel mucho más alto que el que promovían los fariseos en los tiempos de Jesucristo. No porque el Señor estuviera diciendo que el Antiguo Testamento estaba equivocado, no, simplemente les estaba corrigiendo su interpretación, porque ellos se conformaban con no matar físicamente o con no adulterar físicamente. Y el Señor vino y les dijo, no es suficiente con que no maten. Si tú no matas, pero le dices a alguien, cabeza hueca, idiota, ya lo mataste en tu corazón y serás culpable del fuego eterno. Y eso lo reafirmó el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Ahí dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Por qué? Porque para Dios es igual de grave el odio y el rencor que hay en el corazón que el resultado de ese odio y rencor, que es el homicidio o el asesinato. Y muchas personas no llegan al homicidio no porque no quieran hacerlo, sino por miedo a las consecuencias nada más. Entonces, para Dios es igual de importante nuestra actitud interna hacia los demás y nuestros hechos físicos. Y en el caso del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, el Señor dijo, sí, tú oíste que se les dijo, no cometerán adulterio, pero yo les digo que si alguien ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Entonces, regresando a la pregunta de Cristian en cuanto a jóvenes que están adictos a pornografía o a masturbación, etcétera, si ellos están dándole rienda suelta a su imaginación y están codiciando las mujeres que ven en las imágenes que ellos visitan en internet y están cometiendo adulterio cada vez que hacen esas cosas. ¿Por qué? Pues porque están codiciando en sus mentes y en sus corazones a esas mujeres y eso contribuye a que ya cometan los actos físicos que estén cometiendo. Claro. Y son culpables, aunque nunca se acerquen físicamente a una mujer, son igual de culpables de violar el séptimo mandamiento, simplemente con haber estado dando rienda suelta a sus imaginaciones y a sus fantasías sexuales de una manera egoísta. Entonces, eso es lo que se les tiene que comunicar y ayudarlos a vencer esas adicciones con el poder que el Espíritu Santo nos da, con la palabra de Dios y nunca dejando fuera, y esto ahorita lo voy a comentar al final, nunca dejando fuera lo que ya leyó Armando, que todo eso que el Señor nos llama a hacer, sería totalmente inútil hacerlo si no lo hacemos motivados por amor a Dios en primer lugar y por amor al prójimo. Fíjate cómo, el impacto, ¿verdad? De algo que a lo mejor, y hice la pregunta, Abelardo, y gracias por llevarnos y de cierta manera ya haber respondido una de las preguntas que más adelante íbamos a hacer. Te salvó, Cristian. Una de las preguntas que más adelante íbamos a hacer. Seguro Abelardo la respondió mejor, así que... Sí, por eso me anticipé a hacerle, y perdóname, Armando, le hice yo mi pregunta a Abelardo, pero creo que quería anclarlo porque yo sé que esto lo van a escuchar en mi contexto de iglesia, el catecismo lo están viendo los adolescentes. Okay.
y yo quería que anclar la idea del adulterio en el De la adolescente, pureza, sí, sí. en la pureza sexual, en cómo Ujú, la codicia del corazón los ujú, lleva a adulterar delante del Señor en esa expresión de no es tanto el acercamiento físico, ujú, sino es tu pensamiento, el deseo de tu ujú, corazón, la imaginación que ujú, puedes generar en donde ya estás irrumpiendo en algo que el Señor no aprueba, ¿verdad? Claro. ujú, ujú. Porque si alguien está haciendo este catecismo, va a llegar a su reunión de jóvenes y de adolescentes, les va a tocar esta pregunta y decir, bueno, esta pregunta, bueno, pues miren, esto es hasta que ustedes estén casados, la A van a nuestros entender. papás, para Ajá, esto nuestros es para sus papás. papás. No, ¿cómo esta pregunta aplica para los chamaquitos de quinto, sexto de primaria que en sus celulares traen imágenes, ¿verdad? En las Exacto. escuelas. Así que Ujú. gracias, Abelardo, y perdóname, Armando, por adelantarme a tus preguntas. No, 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 está muy bien. Y de hecho ahora te va a tocar pagar las consecuencias. No, Y respeta el programa, hermano. te voy a hacer la pregunta que le iba a hacer a Abelardo y luego ya que Abelardo la amplíe. En el siguiente mandamiento, que es no robarás, tenemos algunos dilemas, porque aunque entendemos perfectamente por la conciencia que hay en nuestro corazón que tomar algo ajeno está equivocado, está mal, a veces lo podemos justificar por un bien mayor o un bien distinto, ¿no? Entonces, estoy robando porque necesito esto, o sea, mi familia se está muriendo de hambre, este banco tiene demasiado dinero, entonces voy a robar. ¿A poco Dios me va a castigar o me va a juzgar por eso? ¿Qué piensas, Cristian? Que voy a dar una respuesta introductoria ¿Ok? a la respuesta de Abelardo. Sí, Ok, yo sé porque y, él ya la tiene. sí, no, y creo que, bueno, en humildad debemos reconocer ah, que hay hermanos que saben muchísimo más que nosotros y que pueden dar una respuesta más acertada de lo que a lo mejor nosotros podemos hacer, ¿verdad? Ujú, Y en este caso, como ha sido con varios de nuestros invitados, este, la gente nos escucha a nosotros más seguido en cada sesión que aprovechar lo de nuestro Armando. Pero creo que en base a lo que acabas de decir, Armando, creo que sería más una expresión de falta de confianza en la provisión de Dios que mm, cualquier otra cosa. ujú, Voy a hacer nada más referencia la sesión pasada que hablábamos con Nicolás, ¿te acuerdas del ujú, día de reposo, verdad? Cómo veíamos que descansar el día de reposo, no trabajar, dedicarlo a la adoración del Señor, también era una manifestación de nuestra confianza y de nuestra confianza en que Dios supliría lo que se necesitaría para sobrevivir. Cuando el Señor les mandó que no recogieran del maná el séptimo día, sino el sexto, era también esa expresión de confianza. Entonces, bajo lo que nos acabas de decir, híjole, pues creo que el dicho mexicano es pues, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Si ahí ujú, está esta cuestión y yo la puedo tomar, nadie se va a enterar, nadie se va a ver y me puedo beneficiar, no es otra cosa más que una expresión de mi incredulidad y de mi falta de confianza en el mm, cuidado que Dios puede tener para mi vida y para mi familia. wow, Dando a entender que, ¿sabes qué, Dios? Como que no te estás aplicando en esto, tú sabes las circunstancias, yo no veo por dónde saques, entonces te voy a ayudar. Entonces creo que manifestamos más incredulidad, manifestamos desconfianza y definitivamente estamos quebrantando, ¿verdad? Algo que tampoco es de nosotros y creo que también tiene que ver algo con la codicia y con la avaricia de querer ujú, tener algo que no es de nosotros.
Así que Exacto. de manera introductoria, nada más introduzco, creo que es falta de fe, falta de confianza, Ujú. incluso hasta falta de diligencia por, a lo mejor eres una persona indisciplinada en tu trabajo que Ujú. no, Mal no, administrada. mal administrado y se te hace más fácil tomar prestado lo ajeno, Ujú. y que vuelve una vez más a generar cuestiones del corazón. Así que Ujú. de manera introductoria cedo la palabra a Abelardo. Gracias. Sí, ya lo mencionaste, que el tomar lo ajeno puede ser impulsado más por la codicia en muchas ocasiones que por asegurar la provisión por una falta de confianza en Dios, que también es válido lo que dijiste. Ese puede ser el caso sobre todo en sociedades muy pobres, donde no hay empleo, no hay medios para ganarse la vida de una manera digna. Creo que ahí las personas van a ser tentadas a tomar lo ajeno y tratar de asegurar cierta provisión por algún tiempo por una falta de confianza en el Señor. Pero en sociedades como la nuestra, al menos hablando aquí en el norte de nuestro país, donde creo que el trabajo es abundante, Ujú. la razón principal por la que se puede caer en la tentación de tomar lo ajeno, de violar el octavo mandamiento, creo que va a ser casi siempre la codicia. Quiero lo que no tengo. Y Ujú. esa codicia ya es resultado de violar el primer mandamiento, de no tener otros dioses en nuestras vidas. Y cuando la gente codicia algo, es porque no está satisfecha con Dios, Ujú. sino que ya hizo a otra cosa su Dios, ya cayó en una idolatría y está diciendo, yo quiero esto porque si no tengo eso, a toda costa, no importa que viole el octavo mandamiento para tenerlo, no voy a poder estar pleno, satisfecho, contento. Y en realidad ahí están violando el primer mandamiento y luego el octavo y el noveno de pasada. Pero en relación a lo que decía Armando ahorita, conectando este octavo mandamiento con un bien mayor, ¿será justificable Ujú. que alguien tome algo ajeno porque desea producir un bien mayor? Y me puse a pensar a fondo en esta pregunta, ahora que me la mandaron, y un ejemplo que me vino a la mente, que ustedes pueden tener otros y ahorita los pueden expresar, pero un ejemplo que me vino a la mente, porque no es fácil encontrar muchos ejemplos en cuanto a algo justificable Sí. que, que tú puedas Yo, decir, yo pensé un poco en Robin Hood, ¿no? Pensé un Yo, poco en Robin Hood yo y también. esta utopía, sí, ¿no? sí, sí, pero por ejemplo, se me vino a la mente algo como esto, que tengamos un amigo, un vecino, un conocido, que cuando toma se vuelve violento, que le hemos estado compartiendo el Evangelio, que nos escucha, pero no le ha entregado su vida a Cristo. Su esposa está muy triste, muy preocupada porque no nada más gasta el dinero en el alcohol, sino que cuando toma se puede volver impredecible su conducta y ha llegado a la violencia con ella, con los hijos, etcétera. Bueno, imagínense que este hombre llega en una ocasión a platicar con ustedes sobrio y como amigo que es de ustedes y les dice, no, hombre, fíjate que compré una pistola que siempre quise tener. Quiero empezar a coleccionar armas. Y, y esta es la primera que quería comprar, está hermosa y es única, no hay muchas como ella, etcétera. Y pues tú a lo mejor te abstienes de hacer algún comentario y lo escuchas simplemente, pero vamos a suponer que las cosas siguen como han estado por algún tiempo y cuando la esposa se da cuenta de que este hombre ya tiene un arma en casa, un día te dice, por favor, llévatela, llévatela, no la puedo tener en casa por los antecedentes
de mi marido. Ujú. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces? Ese pudiera ser un ejemplo imperfecto, como todos los ejemplos y las ilustraciones, pero que nos Ujú. ayuda a entender que a lo mejor hasta tú la pudieras tomar, podría ser hasta iniciativa tuya, decirle a la esposa, oye, dime dónde dejó la pistola tu esposo, porque creo que es peligrosísimo dejarla Ujú. ahí Ujú. y mejor yo me la llevo y no para apropiarme de ella, sino para evitar un mal mayor o promover un bien mayor. Entonces, la clave aquí creo que es la siguiente. No violamos el octavo mandamiento cuando tomamos algo ajeno, no por motivos egoístas, sino por buscar un bien mayor para otros seres Al humanos, prójimo. Ok. para el prójimo en general. Creo que ese sería el principio. Y Wow. y Dios nos respaldaría en eso. Ok. ¿Por qué? Porque hay ejemplos en cuanto al noveno mandamiento, de Rahab, por ejemplo, cuando no, Mm. no, no confesó que había tenido a los espías ahí en su casa, porque estaba promoviendo un bien mayor, que eventualmente Ujú. Dios hasta la premió, ¿verdad? O hasta le Sí. concedió la vida. Entonces creo que para que no sea una violación del octavo mandamiento, la clave es el motivo. ¿Por qué voy a tomar eso que no es mío? Y mientras no lo hagas por codicia o por disfrutarlo tú, aunque no tengas derecho a ello, Por y por egoísmo. tal vez privar a otro de tenerlo simplemente porque tú lo quieres tener, entonces Wow. Pues podría ser justificable en algunos casos. wow. Qué interesante. Qué interesante. Yo pensaba un poco, y quiero, a lo mejor lo voy a llevar a lo absurdo, sin embargo, pienso que es parte de nuestra cultura, sobre todo pensando en los creyentes. Am, Estamos acostumbrados en nuestros trabajos, tal vez tomar las cosas de nuestros trabajos porque creemos que como trabajamos ahí, son nuestras. ¿En qué sentido? Pues, no sé, tomar hojas para Ujú, llevarlas a mi casa. ujú, Incluso se sabe de gente que se roba el papel de baño para llevárselo a su casa. ujú. Este, tomo las lapiceras para llevárselos a mis hijos. O sea, ¿cómo entendemos eso que creo yo que es un asunto del corazón, porque al final es de la empresa, no es tuyo. Y mientras el jefe o la empresa no te lo dé como una prestación, pues estás robándote algo que no te pertenece, ¿no? ¿Qué piensan en ese sentido? Porque creo que es parte de la cultura mexicana. O sea, si hemos estado en un trabajo de oficina, nos hemos enfrentado a la tentación de tomar algo que es de la empresa como si fuera nuestro, sin realmente decir, oye, lo voy a tomar, ¿puedo o no puedo? ¿No? Yo creo Creo que que ahí se aplicaría Lucas, creo que es el capítulo 16, donde Dios nos llama a ser fieles en lo poco Ok. para poder después ser fieles en lo mucho. Y Ok. si un empleado está tomando lo que no le corresponde, aunque sea poco, está violando un mandamiento fundamental que Dios demanda de nosotros, que somos mayordomos o administradores de todo, porque nada es Así es, nuestro. No somos así dueños es. de nada. Somos Mm. administradores o mayordomos de absolutamente todo lo que tenemos. Y en Primera de Corintios capítulo 4 dice que se requiere, se demanda de todo administrador que sea fiel Fiel. por encima de todo. Wow. Entonces, aunque tomes un clip o Sí. aunque tomes un borrador o la cosa más insignificante de tu empleador, sin que tengas derecho a hacerlo, ya no eres un mayordomo fiel Fiel. y estás ofendiendo a Dios y Sí. violando el octavo mandamiento. Wow. y también es Buenísimo. falta de integridad y falta de ética, ¿no? Incluso hasta ética profesional, porque si lo vemos desde el punto de vista laboral, bueno, para eso se te da un sueldo, por Ujú. eso tienes un ingreso, o sea, y la compañía en la que estás trabajando, todo lo que provees para que tú puedas ejercer
tu servicio a la compañía, Ujú. no para que tú te beneficies, Te aproveches de ella. te Sí. aproveches de tu sueldo más mi bono de hojas, mi bono de lápices, mi bono de copias, mi bono de... creo que eso también caemos en una falta de ética y de ética profesional y de integridad, como creyentes, ¿no? Y creo que Ujú. es fácil la justificación, como bien dices, porque dices, bueno, quitarle un lápiz a X compañía, tú dices, híjole, pues es como quitarle, Imagínate que trabajas en Vic. ándale, me explico, oye, pues aquí sacamos millones de plumas por a diestra y siniestra, y no por nada, creo que hay compañías, yo estuve en una compañía donde no te daban otro lápiz si tú no llevabas el repuesto del lápiz. Mm, Entonces, wow. ¿hasta dónde las mismas compañías conocen que Entienden esa dinámica. entienden esa mecánica de, híjole, es que aquí les damos su sueldo, más aparte somos la papelería de sus casas? Y creo que también se aplica lo que ya dijo Cristian al principio de esta sección sobre el octavo mandamiento, que no confiamos en que el Señor va a proveer. Así es, así es. Si creemos que nuestro sueldo no nos va a alcanzar este mes para comprar algunas cosas, algunos útiles escolares para nuestros hijos, Sí. porque tuvimos gastos extras, etcétera, pues de nuevo caemos en esa incredulidad y Ujú. eso nos puede llevar a cometer robo hormiga, que le llaman, pero que sigue siendo un robo Sí. porque no estamos confiando en nuestro Señor, que Él va a proveer todo lo necesario, aunque tengamos gastos extraordinarios. Ok. Y ya para ir concluyendo, si meditamos en cada una de nuestras respuestas, nos vamos a dar cuenta que todo se resume a asuntos del corazón. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando enseña la ley, le da la interpretación correcta. No es que Él cambie la interpretación del principio, sino que está enseñándoles correctamente la ley. Y entonces Jesús lo lleva asuntos mucho más profundos que solo la conducta. Y de esta misma manera, yo quisiera que termináramos este tiempo y que no fuera un conversatorio en donde todos los hermanos nos están escuchando y se sienten súper condenados y es como que ya no vuelvo a escuchar el siguiente conversatorio porque aquí no hay esperanza para mí, que soy un adúltero, soy un ratero y soy un asesino, ¿no? Porque en realidad todos somos eso. Entonces, ¿cuál sería la base que nos da el Nuevo Testamento para que todos nosotros que somos eso delante de Dios, porque de alguna u otra manera, en pensamiento, en palabra o en acción, lo hemos practicado? ¿Cuál es la esperanza para nosotros, hermanos? ¿Qué esperanza tenemos según el Nuevo Testamento? No sé si quisiera contestar primero Cristian y luego que lo amplíe Abelardo y yo concluyo. Pues creo que la esperanza que tenemos es que, que Cristo cumplió a la perfección cada uno de los mandamientos que nosotros no pudimos. Amén. Romanos nos anima y nos exhorta, ¿verdad? Que así como por la desobediencia de uno, todos terminamos siendo condenados y siendo objetos de la ira de Dios y con esta condición de muerte espiritual y de condenación. Así también por la obediencia de uno podemos ser todos justificados delante de Dios. Así que creo Amén. que nuestra esperanza es, sí, Proverbios dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. No, Amén. creo que no solamente es decir, bueno, vamos a seguirle dándole, vamos a seguir robando, vamos a seguir adulterando, vamos a seguir, odiando a la gente. Total, nos vamos a escudar atrás de Cristo porque Él sí lo cumplió. No, creo que nuestra esperanza es aferrarnos a la obra de Cristo, a aferrarnos al cumplimiento que Él hizo de manera perfecta como
como el verdadero Israel, el verdadero Adán que cumplió a la perfección, pero también tenemos nuestro llamado a la confesión de pecados, al abandono de nuestro pecado y a refugiarnos en que el Señor restaurará, consolará y fortalecerá el corazón de cada uno de los que hemos pecado, hemos adulterado, hemos Amén. odiado. Amén. Entonces, creo que ese es mi consejo. Okay. Sí, claro, y muy bien dicho, Cristian, porque lo único que nos permite ser aceptados, aprobados, amados por Dios Padre, a pesar de que somos culpables de haber cometido todas estas transgresiones a su ley perfecta, es la obediencia perfecta también de su Hijo que vino a vivir en nuestro lugar, a obedecer en nuestro lugar, a morir y a resucitar en nuestro lugar. Pero aquí quiero aclarar algo muy importante. Aunque descansamos en la justicia y en la obediencia perfecta de Cristo, nunca se queden con simplemente eso. Cristo ya obedeció en mi lugar y pues yo voy a seguir haciendo mi mejor esfuerzo y a echarle ganas. No, tenemos que agarrar toda la enseñanza de la Escritura. Tenemos que predicarnos el Evangelio unos a otros y a nosotros mismos, como lo dice Hechos, no recuerdo ahorita el capítulo, pero cuando los discípulos oraron, estaban siendo amenazados, le pidieron al Señor, concédenos hablar con valor tu palabra, pero también dijeron, y concédenos hablar todo el consejo de tu mensaje, todo el mensaje. Y el mensaje del Evangelio no nada más incluye que se nos ha imputado la justicia y la obediencia perfecta de Cristo. El Evangelio también incluye Romanos 6, que con Cristo hemos sido muertos en la semejanza de su muerte en el bautismo y levantados en la semejanza de su resurrección también al salir de las aguas del bautismo. ¿Y para qué? Vean cómo lo dice Romanos 6, versículo 6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado, aquí dice fuera destruido, tanto en Reina Valera como en las Américas, pero ¿saben cómo debería decir en griego? Para que el cuerpo de pecado pierda su poder, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces creo que debemos tener mucho cuidado de no definirnos y describirnos ya como personas que seguimos siendo homicidas, adúlteros y ladrones. Eso éramos, y noten que Pablo siempre lo expresa así cuando se refiere a los corintios o a los gálatas o a los efesios. Y esto éramos, dice siempre, en tiempo pasado, ya no somos eso. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y ha sido roto el dominio del pecado en nuestras vidas. Ya no estáis bajo el pecado, sino bajo la gracia. Entonces, debemos estarnos siempre animando y exhortando y alentando con estas verdades. Ya puedo vivir, no en una obediencia perfecta, pero sí en una obediencia creciente, en la que mi vida se va a caracterizar más por no violar el sexto, el séptimo y el octavo, ni el noveno, ni el décimo, que por violarlos, porque Cristo vive en mí y porque el cuerpo de pecado ya perdió su poder sobre mí y ahora tengo al Espíritu Santo morando en mí. Creo que eso es muy importante también tenerlo presente y recordárnoslo constantemente. Sí, Sí, perdón, es cuando Pablo nos dice ahí en Romanos, ¿no, Abelardo? Que ya no presentemos nuestros miembros como instrumentos a la injusticia, Exacto. sino que nos presentemos como vivos de entre los muertos Como para, instrumentos de justicia ahora. para vivir para el Señor. Exacto. Y lo podemos hacer porque ahí enseguidita de lo que acabas de decir, dice que porque ya no estáis, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no tiene por qué dominarlos, ya se rompió el dominio
no la presencia. Todavía pecamos y todavía podemos cometer adulterio en nuestro corazón, etcétera, pero ya no nos tiene que dominar ni Así ese ni es. ningún otro pecado, porque ya fue roto el dominio de todo pecado en nuestras vidas y podemos vivir en una santidad y una obediencia cada vez mayores, Mayor. porque el dominio del pecado ya fue roto en nuestras vidas y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y de hecho, quiero concluir con un pasaje que muestra específicamente esta gran verdad que acaban de compartir, porque muchas veces solo predicamos la mitad del Evangelio, que es como tomar de esa gracia, hemos sido perdonados y ya es suficiente. Sin embargo, olvidamos que el Evangelio también nos empodera para cumplir la ley de Dios, los mandatos de Dios, porque los mandatos, dijo Jesús, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a desaparecerla, yo vine a cumplirla. Y entonces justamente ahí toma sentido para el creyente, ¿no? Entonces, lo que sí vemos en el Nuevo Testamento constantemente es que no hay mandato sin antes haber un recordatorio del Evangelio o sin antes recordar por qué ahora el creyente puede cumplir el mandamiento. Como dicen algunos, no hay prescripción sin descripción en el Nuevo Testamento. Y tenemos un texto muy, muy claro en Efesios capítulo 4, versículo, voy a leer del versículo 19. Y dice el apóstol Pablo, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él. Ahí está el Evangelio, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, que era justo lo que hablaba Belardo, que ya el apóstol Pablo no lo señala como lo que somos de nuestra naturaleza pasada, sino como la naturaleza que ahora tenemos si hemos nacido de nuevo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos deja muy claro la obra que ha hecho Dios en nosotros, que ya no somos ese viejo hombre, ya no somos esa vieja criatura, sino que ahora por la fe estamos revestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Y entonces después de asentar esta gran verdad, les da los mandamientos y les dice, por tanto, dejando al lado toda la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tengan que compartir con él que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, vemos al apóstol Pablo diciendo estos mandamientos de manera clara, sin recordar y sin dejar de recordar por qué pueden ahora cumplirlos, cómo pueden hacerlo, y es gracias a la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Claro, y aquí lo que quería decirles ya por último, hermanos, primero felicitarlos porque están llevando a cabo estas transmisiones y escudriñando la palabra de Dios para beneficio del pueblo de Dios. Y el tiempo, el esfuerzo, el estudio y la dedicación que le imprimen a todo esto es alentador, es encomiable, los felicito. Nuestro pueblo en México lo necesita mucho. Quiero nada más animarlos en otro aspecto que tendemos a olvidar con mucha facilidad y que siempre que tengo la oportunidad de compartírselo a todos los creyentes, pero sobre todo a pastores jóvenes como ustedes, lo hago, es qué nos debe mover a todo lo que hacemos en Cristo. ¿Por qué están estudiando el catecismo? ¿Por qué quieren que el pueblo crezca en obedecer la palabra, en conocer a Cristo, en reflejarlo a Él, etcétera? Siempre tengan cuidado de recordar esto, porque si no les recordamos esto a nuestro pueblo, lo van a hacer dominados en ocasiones o
impulsados por lo que todos llevamos dentro, una tendencia al legalismo y al moralismo. Entonces, siempre recuérdense a ustedes mismos, recuérdenle a sus congregaciones y a todos los creyentes que conozcan que todo esto lo debemos hacer por amor a Cristo. Que en Juan capítulo 14, 4 veces lo dice en un solo capítulo. Si me aman, guardarán mi palabra. Si me aman, permanecerán en mi palabra. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces siempre concluyan recordándole al pueblo, todo esto es por amor a Él. Porque si lo hacemos por obedecer y por ser buenos y ser rectos y ser santos y morales, pero dejamos fuera el amor, pues nos vamos a volver buenos fariseos nada más. Wow. Y lo amamos, lo hacemos por amor a Él y lo amamos porque Él nos amó primero. Nunca quede eso fuera de cualquier enseñanza que demos acerca de Cristo, porque lo interesante es que toda la palabra y toda la ley, Cristo la resume precisamente con eso. Ámenme a mí con todo su ser y ámense unos a otros como yo los amo. Entonces, que nunca perdamos esto de vista, hermanos. Wow. Pastor Abelardo, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por cada aporte. Sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que lo escuchan. Gracias, Cristian, por estar participando. Y bueno, nos despedimos. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos. Vamos a tener un pequeño break en vacaciones esta Semana Santa, pero nos vemos por aquí en las próximas semanas. Dios les bendiga. Saludos, Dios los bendiga.